Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? El día de hoy estamos nuevamente con un video para el canal y esta vez vamos a hablar de un tema. Vamos a ver el origen de Adán y Eva. ¿En realidad esto es una parábola? ¿O de verdad fue que ocurrió? He leído un artículo del señor Ariel Álvarez Valdés. Me ha parecido fascinante y conforme a ese artículo pues yo voy a hablar aquí el día de hoy en este video. Porque según la Biblia pues Dios formó a Adán y Eva, ¿no? El primer hombre, la primera mujer, a Adán lo creó en el barro y a Eva lo creó de una costilla de Adán. Luego los colocó en medio de un paraíso fantástico donde ambos vivían desnudos sin avergonzarse y Dios pues por las tardes solía bajar a visitarlos y a charlar con ellos. Esto en Génesis capítulo 2. Amigo mío, espero que te guste este video. Y si te gusta dale like, pero el objetivo de esta pausa es para decirte que me parece fascinante el material que llevo. En esta historia, que nos entusiasmaba cuando nos la leían de pequeño, bueno en mi caso también, nos ponen en serias dificultades ahora que ya somos adultos. Pues la ciencia moderna ha demostrado que el hombre ha ido evolucionando a partir de seres inferiores, desde el Australopithecus, algo así, espero pronunciarlo bien, esto hace unos 3 millones de años, pasando por el Homo erectus, Homo habilis y el Homo sapiens, hasta llegar al hombre actual. Hoy sabemos pues que el hombre no fue formado ni de barro ni de una costilla, que al principio no hubo una sola pareja, sino que hubieron varias parejas y que los primeros hombres eran primitivos y no dotados de sabiduría ni perfección. Entonces aquí viene la pregunta y hasta este punto tú has de estar creyendo, este Jubeta ya hizo un video ahí todo ateo. No, mi amigo, no. Entonces, ¿por qué la Biblia, aquí es donde te tienes que preguntar, relata de esta manera la creación del hombre y de la mujer? Sencillamente porque se trata de una parábola, de un relato imaginario que pretende dejar una enseñanza a la gente. ¿Quién lo compuso y por qué lo deja esta gran enseñanza? Lo compuso un anónimo catequista hebreo, a quien los estudiosos llamaban el Yavista, alrededor del siglo X a.C. En aquel tiempo, en el siglo X, todos nosotros sabemos que no había este conocimiento que tenemos actualmente. Pues él no tenía ni idea de la teoría de la evolución, ni siquiera creo, ojalá, espero no me equivoque, que ni se había inventado en ese entonces, o solo habían, por decirlo así, algunas como pláticas así casuales. Pero como su propósito no era de dar una explicación científica sobre el origen del hombre, sino el de proveer un acercamiento religioso a él, pues él eligió esta narración en la cual cada uno de los detalles tiene un mensaje religioso. Según la mentalidad, claro, de aquella época, trataremos ahora de averiguar qué es lo que nos quiso enseñar este autor con este relato. A este relato los estudiosos pues le pusieron un dios alfarero. En el primer detalle podemos ver o debemos prestar atención es que en el texto afirma que el hombre fue creado del barro. Dice el Génesis: en el principio, cuando la tierra era un inmenso desierto, Yahvé, en este caso Dios, como lo conozcas tú, amasó al hombre con polvo del suelo y sopló sobre sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser vivo. Aquí es donde debemos de entender que hay que tener en cuenta que los antiguos siempre les habían llamado la atención, o siempre les había llamado la atención ver ver que poco tiempo después de muerta una persona, estas se convertían en polvo. Esta observación les llevó a imaginar que el cuerpo humano estaba fundamentalmente hecho de polvo. La idea se vino extendiendo por todo el mundo oriental en ese entonces, a tal punto que la encontramos manifiesta en la tradición de una mayoría de pueblos. Por ejemplo, los babilonios contaban con sus dioses y habían amasado un barro al hombre, y los egipcios representaron en las paredes de su templo la divinidad amasando
con arcilla al faraón. Griegos y romanos compartían igualmente esta misma opinión. Pero vamos a centrarlo en el escritor. Cuando el escritor sagrado quiso contar el origen del hombre, se basó en aquella misma creencia popular, pero agregó una novedad a su relato. El ser humano no es únicamente polvo, porque posee en su interior una chispa de vida que lo distingue de todos los demás seres vivos, porque al venirle de Dios, lo convierte en algo sagrado. Y no solo sucede esto al rey o al faraón, como se había dicho o les había mencionado antes, sino que también al hombre de la calle. Eso quiso decir cuando contó que Dios le sopló en la nariz la vida. Empezaba así a revolucionarse la concepción antropológica de la época. La imagen de un dios alfarero de rodillas en el suelo amasando barro con su mano y soplando en las narices de un muñeco puede resultar para cualquier extraño. Sí, extraño, seas ateo o no seas, o seas creyente, yo sé que alguna vez te pareció extraño. Sin embargo, en la mentalidad de aquella época era todo un homenaje para Dios. En efecto, de todas las profesiones conocidas en la sociedad de aquel entonces, la más digna, la más grandiosa y perfecta era la del alfarero. Impresionaba ver a ese hombre que con un poco de arcilla y sin valor era capaz de moldear y de crear una gran maestría o un precioso objeto, vajilla, vaso refinado y pues exquisitos utensilios. El yavista, sin pretender enseñar científicamente cómo fue el origen del hombre, puesto que él no lo sabía, quiso indicar algo más profundo, que todo hombre, quien quiera que sea, es una obra directa, especialísima de Dios. No es un animal más de la creación, sino un ser superior, misterioso, sagrado e inmensamente grande, porque Dios en persona se tomó el trabajo pues de hacerlo. Aquí es donde vemos donde la imagen del Dios alfarero quedó como impregnada, consagrada en la Biblia como una de las mejores logradas. Y a lo largo de los siglos pues reaparecerá muchas veces para indicar la extrema fragilidad del hombre y su total dependencia de Dios, como en la célebre frase de Jeremías que dice: como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, dice el Señor. A continuación pues aparece un relato, una serie de pormenores curiosos y muy interesantes que dice que Dios colocó al hombre que había creado en un maravilloso jardín lleno de árboles que le darían sombra y lo proveerían pues de frutos. El agua sobreabundaba, ya que estaba regado por un inmenso río con 4 grandes brazos. Como la vida de aquella época transcurría en terrenos desérticos, donde el agua resultaba tan difícil de conseguir, pues semejante descripción despertaba como que te apetecía, ¿no?, estar ahí en ese paraíso, y daba una imagen pues perfecta de la felicidad que ellos habían deseado gozar. Pero de repente el relato se detiene en algo que parece haber salido mal, pues Dios mismo presiente que no es muy bueno lo que ha hecho. No es bueno que el hombre esté solo, lo dijo él en la Biblia, está escrito. Entonces lo ha rodeado de lujos, lo rodeó de bienestar, pero el hombre no tiene a nadie con quien relacionarse. Ante esta circunstancia dice el mismo Génesis que Dios busca corregir la falla mediante una nueva intervención suya. Con gran generosidad crea pues todo tipo de animales, los del campo, las aves y todo lo que conocemos hoy en día, y se los presenta al hombre para que le ponga a cada uno nombre y le sirvan de compañía. Sin embargo, no encuentra un compañero adecuado para el hombre. Tampoco los animales resultaban pues como que una compañía muy ideal para él. Y aquí es donde es como que Dios se ha equivocado de nuevo. Luego de reflexionar, intentará subsanar su segunda equivocación mediante una obra definitiva. Entonces Dios hizo caer en profundo sueño al hombre, el cual se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla, pues Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó: esta vez sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne.
será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Finalmente Dios tiene pues éxito, puede sonreír satisfecho porque ahora sí ha conseguido un buen resultado. El hombre encontró su felicidad con la presencia de la mujer. En esta narrativa podemos ver que pues la enseñanza de este relato es muy profunda, y la primera es que la soledad del hombre no es buena, que no ha sido creado como un ser autónomo y autosuficiente, sino que necesita compañía de las demás o otras personas que lo complementen en su vida. Sin ellas el mismo hombre pues no es bueno. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza sería que la frase dice que en los animales Adán no encontró ayuda adecuada. Quiso advertir que con ella que los animales no están al mismo nivel del hombre, que no tienen su misma naturaleza, y por lo tanto no estaba bien que se relacionara con ellos como lo hacían con otras personas. La tercera enseñanza pretende explicar que está bien para el hombre dejar a su padre y a su madre, en efecto tan sólidos y estables en aquella época, para unirse a una mujer, que es el primer canto de la Biblia al amor conyugal. Otro detalle fascinante es el profundo sueño que Dios hizo caer al hombre antes de crear a la mujer. Muchos lo interpretan como una especie de anestesia preparatoria, ya que Dios está por intervenir quirúrgicamente a Adán para extraerle una costilla y quiere volverlo insensible. Más bien el sueño de Adán, que ver como la concepción que el autor tenía de la acción creadora, crear es el secreto de Dios. Solo Dios lo conoce y solo Él sabe hacerlo. El hombre no puede presenciar el acto de creación de Dios, por eso duerme cuando Dios crea. Al despertar no sabe de lo que ha pasado, la mujer recién creada tampoco, porque se dan cuenta de que existe y ya ha sido formada. Con esta escena la narración advierte que la actuación de Dios en el mundo es invisible para los ojos humanos. Solo quien tiene fe puede descubrirla. Nadie logra contemplar a Dios que pasa por su vida si está dormido y no despierta. La fe, esta es la enseñanza de la parte de que durmió Adán. Pero el momento culminante de la narración, y de alguna manera el centro de todo el relato, lo constituye el detalle de la mujer formada en la costilla de Adán. Nuestro autor aquí emplea pues una bellísima imagen para dar a los lectores una lección grandiosa. Para crear a la mujer, Dios notó como un hueso de la cabeza del hombre. No tomó un hueso de la cabeza del hombre, quiero decir, pues ella no estaba destinada a mandar el hogar. Pero tampoco lo hizo del hueso del pie, porque no estaba llamada a ser servidora del hombre. Al decir que la crea de su costilla, es decir, de su costado, la coloca en la misma altura que el varón, en su mismo nivel y con idéntica dignidad. Tal atrevimiento de declarar a la mujer semejante al varón debió de haber irritado enormemente a sus contemporáneos, porque todos sabemos que en aquel tiempo, el machismo, ese es otro tema aparte. Y sin duda, pues, en esa época constituyó una idea revolucionaria. El relato termina con un último detalle sugestivo, donde los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Más adelante, cuando se desata el drama del pecado original sobre Adán y Eva, entonces Eva diría, el versículo ya dice, entonces se le abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta alusión alimentó la imaginación de millones de lectores a lo largo de los siglos y llevó a pensar que el pecado original tenía que ver con el sexo. Pero en realidad el autor con esta observación solo buscaba transmitir un último mensaje a sus lectores, basado pues en la experiencia cotidiana. En ella veía cómo los niños pequeños andaban desnudos sin avergonzarse. En cambio, al entrar a la pubertad, pues ya percibían su desnudez y se cubrían. Ahora bien, en esa época coincidían con la edad en la que todos toman conciencia del bien y del mal, y son responsables de sus actos. El yavista aquí quiso decir que todas las personas al entrar en la adultez es pecadora y por lo tanto responsable de las desgracias que existen en la sociedad. Nadie puede considerarse inocente frente al mal que los rodea, ni puede decir yo no tengo nada que ver. Por eso todos sienten vergüenza de su desnudez.
La Biblia nos enseña cómo fue el origen real del hombre y de la mujer, porque el escrito sagrado no lo sabía. Pero como ya hemos visto, tampoco le interesa contar cómo apareció el hombre sobre la tierra, sino de dónde apareció. Y su respuesta es, pues, de las manos de Dios. El cómo, pues ese debe ser explicado científicamente en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de ese tiempo. El cómo y el dónde. El cómo lo debe explicar lo científico. El dónde lo responde la Biblia. Y algo más profundo que todo hombre, quien quiera que sea, y debemos recordar, es que es una obra directa y especialísima del mismo Dios. Espero que les haya gustado el video. Me dejen su like y nos vemos en una próxima entrega. Cuídense.